Imagina un mundo hace 65 millones de años, donde la Tierra temblaba bajo el peso de las criaturas más impresionantes que hayan existido. En el corazón de este paisaje primitivo dominaba el Tyrannosaurus Rex, un depredador que se convirtió en sinónimo de poder y terror. Con una altura de más de 12 metros y una mandíbula capaz de triturar huesos, el T-Rex no solo era el rey de los dinosaurios, sino que parecía indomable. Sin embargo, incluso los reyes tienen enemigos, y en este mundo antiguo, existía un rival capaz de enfrentarse a esta bestia imponente. El T-Rex vivía en lo que hoy conocemos como América del Norte, un lugar donde se mezclaban vastos bosques, ríos y llanuras. Este cazador era un solitario por naturaleza, utilizando su tamaño y fuerza para cazar a su presa. Pero el mundo prehistórico era una arena de batalla constante, donde los depredadores competían ferozmente por la supervivencia. Y aunque el T-Rex estaba en la cima de la cadena alimenticia, no era invulnerable. De hecho, existía un dinosaurio cuya ferocidad y habilidades de caza podían igualar las del propio rey. Este rival no era otro que el Spinosaurus aegypticus, un coloso con una combinación única de características que lo hicieron uno de los pocos dinosaurios capaces de infligir daño al T-Rex. Pero, ¿cómo era posible que este depredador pudiera herir al mismísimo tirano del Cretácico? Para entenderlo, necesitamos explorar más a fondo quién era el Spinosaurus y qué lo hacía tan peligroso. El Spinosaurus, cuyo nombre significa lagarto espinoso, fue una de las criaturas más extraordinarias que jamás hayan existido. A diferencia del T-Rex, el Spinosaurus no solo dependía de su fuerza bruta, su cuerpo estaba diseñado para dominar tanto en tierra como en agua, un rasgo que lo convertía en un depredador formidable en distintos ambientes. Medía hasta 18 metros de largo, superando incluso al T-Rex en tamaño. Su característica más distintiva era una enorme vela dorsal formada por espinas alargadas, que se elevaba sobre su espalda como una bandera aterradora. Este depredador vivía en lo que hoy es el norte de África, en una región llena de ríos y pantanos. Su dieta era variada. Aunque cazaba otros dinosaurios, también se alimentaba de peces gigantes. Pero no era su tamaño ni su dieta lo que le daba la ventaja sobre el T-Rex, sino su combinación de agilidad acuática y fuerza terrestre. Con unas extremidades delanteras extremadamente fuertes, el Spinosaurus podía usar sus garras para atrapar a su presa con precisión letal, una habilidad que le daba un arma mortal que el T-Rex simplemente no poseía. El Spinosaurus, sin embargo, no siempre estaba en conflicto directo con el T-Rex, ya que sus territorios no se solapaban a menudo. Pero cuando estos dos titanes se encontraban, las batallas eran épicas y devastadoras. La fuerza bruta del T-Rex chocaba contra la astucia y la versatilidad del Spinosaurus, en un enfrentamiento que solo uno podía sobrevivir. Y en algunas ocasiones, el Spinosaurus demostró ser un rival digno, capaz de herir gravemente al tirano. Para muchos, la idea de que el Spinosaurus pudiera herir al T-Rex parece casi inconcebible. Después de todo, el T-Rex es a menudo representado como el depredador más feroz que jamás haya existido. Pero la evidencia paleontológica sugiere que el Spinosaurus tenía todas las herramientas necesarias para infligir daño significativo a su rival. Sus potentes garras delanteras podían causar heridas profundas, y su tamaño y fuerza le permitían enfrentarse al T-Rex en condiciones más o menos iguales. Los paleontólogos han debatido durante años sobre los encuentros entre estos dos gigantes. Si bien es probable que nunca lleguen a un consenso absoluto, debido a la falta de evidencia directa, se han encontrado fósiles que muestran heridas compatibles con los ataques de un Spinosaurus. Por ejemplo, ciertas marcas de garras en huesos fósiles de otros grandes depredadores indican la presencia de un combatiente formidable que podría haber sido el Spinosaurus. Además, su cráneo largo y estrecho, equipado con dientes cónicos, estaba perfectamente diseñado para penetrar la piel y los órganos de otros dinosaurios, incluyendo al T-Rex. Una de las teorías más interesantes es que los encuentros entre el T-Rex y el Spinosaurus ocurrían en lugares donde ambos podrían haberse encontrado, como ríos o lagos. En estos entornos, el Spinosaurus habría tenido una ventaja significativa debido a su habilidad para moverse en el agua. Un T-Rex, que dependía de su poder terrestre, podría haberse encontrado en desventaja frente a un rival que lo atacaba desde un medio inesperado. Estos encuentros nos llevan a imaginar batallas épicas en las que la sangre de los titanes manchaba el suelo de la prehistoria. El Spinosaurus y el T-Rex no solo eran depredadores formidables debido a su tamaño, sino también por sus adaptaciones especializadas que les permitían dominar sus respectivos entornos.
El T-Rex, con su inmensa fuerza y su mordida letal, estaba perfectamente adaptado para cazar grandes presas en las llanuras de América del Norte. Sus poderosas patas traseras le permitían emboscar a sus presas con velocidad y fuerza, mientras que su aguda visión y sentido del olfato le daban una ventaja crucial en la búsqueda de comida. Por otro lado, el Spinosaurus, con su cráneo alargado y dientes cónicos, estaba diseñado para atrapar y retener a sus presas, especialmente en entornos acuáticos. Sus extremidades delanteras, fuertes y armadas con garras, eran herramientas mortales para desgarrar carne, y su vela dorsal podría haber servido para regular su temperatura corporal o para exhibirse ante otros dinosaurios. Su capacidad para moverse tanto en tierra como en agua le dio una flexibilidad que pocos otros dinosaurios poseían, lo que le permitió explotar recursos en ambos ambientes. Estas adaptaciones únicas son lo que hacía que los encuentros entre el T-Rex y el Spinosaurus fueran tan impredecibles. Cada uno tenía habilidades que podrían haberle dado la ventaja en diferentes circunstancias. El T-Rex, con su poderío terrestre, era un rival formidable en campo abierto, mientras que el Spinosaurus, con su habilidad para cazar en el agua, podría haber dominado en entornos más húmedos. Estas diferencias subrayan la diversidad de estrategias de supervivencia que existieron en el mundo de los dinosaurios. En el análisis de este enfrentamiento entre el T-Rex y el Spinosaurus, se deben considerar varios factores clave que determinarían el resultado. En un terreno seco y abierto, el T-Rex tendría una clara ventaja. Su increíble fuerza en las mandíbulas, capaz de ejercer una presión de hasta 6 toneladas, podría destrozar los huesos de su presa en un solo mordisco. Además, sus patas traseras, musculosas y poderosas, le permitirían perseguir a su enemigo con una velocidad sorprendente para su tamaño, cerrando la distancia rápidamente para lanzar un ataque letal. Sin embargo, si el enfrentamiento ocurriera en un ambiente acuático o pantanoso, el Spinosaurus tendría la ventaja. Su cuerpo estaba más adaptado para moverse en el agua, y su capacidad para cazar peces gigantes en ríos y lagos le daba una destreza que el T-Rex simplemente no podía igualar. En el agua, el Spinosaurus podría usar sus extremidades delanteras para mantener al T-Rex a raya, desgarrando su carne con garras afiladas, mientras evitaba las temibles mandíbulas del tirano. Este análisis subraya la importancia del entorno en cualquier enfrentamiento entre depredadores. No se trata solo de quién es más fuerte o más grande, sino de quién puede aprovechar mejor las condiciones del terreno. En un mundo tan diverso y cambiante como el del Cretácico, la adaptabilidad era tan importante como la fuerza bruta. Y es en esta combinación de factores donde tanto el T-Rex como el Spinosaurus demostraron ser reyes en sus respectivos dominios. El Spinosaurus no era el único dinosaurio que representaba una amenaza para el T-Rex. Aunque es el que se destaca más debido a su tamaño y fuerza, otros depredadores más pequeños también podían presentar un desafío, especialmente cuando cazaban en grupo. Por ejemplo, los velociraptores, aunque mucho más pequeños que el T-Rex, eran rápidos, ágiles y cazadores en manada, lo que los convertía en un enemigo peligroso si el T-Rex se encontraba solo o debilitado. Además de estos grandes depredadores, los raptores en manada y otros carnívoros más pequeños representaban una amenaza constante. Estos dinosaurios, aunque no podían enfrentarse al T-Rex en un combate 1 a 1, podían desgastar a un tirano herido o enfermo, aprovechándose de su debilidad. Esta dinámica nos recuerda que en el mundo del Cretácico, incluso el depredador más poderoso no estaba completamente a salvo. La fascinación por el T-Rex y el Spinosaurus no ha disminuido con el tiempo. Estos dinosaurios han capturado la imaginación del público y se han convertido en íconos de la prehistoria. En estos últimos años, han sido representados en innumerables películas, documentales y libros, a menudo enfrentándose en batallas épicas que reflejan tanto la evidencia científica como la especulación creativa. El Spinosaurus, con su vela dorsal característica y su apariencia única, se ha destacado como uno de los pocos rivales que realmente podría haber desafiado al rey de los dinosaurios. Este legado se extiende más allá de la simple admiración. Los descubrimientos de fósiles de estos dinosaurios han impulsado importantes avances en la paleontología, ayudando a los científicos a comprender mejor la biología, el comportamiento y el entorno de estas criaturas. El estudio del Spinosaurus, por ejemplo, ha llevado a una mayor comprensión de los dinosaurios semiacuáticos y cómo se adaptaron para sobrevivir en diferentes hábitats. Del mismo modo, el T-Rex ha proporcionado información valiosa sobre la evolución de los grandes depredadores y su papel en los ecosistemas del Cretácico.
A medida que se descubren más fósiles y se desarrollan nuevas tecnologías, nuestra comprensión de estos titanes continúa evolucionando. Aunque la imagen actual del T-Rex como el depredador supremo sigue siendo dominante, el Spinosaurus y otros dinosaurios están recibiendo el reconocimiento que merecen como rivales formidables que compartieron el escenario de la historia con el rey. Estos encuentros titánicos sigue vivo, tanto en los laboratorios de los científicos como en la imaginación de millones de personas. Con todo lo que hemos explorado, surge una pregunta inevitable. ¿Quién fue realmente el rey de los dinosaurios? ¿Era el T-Rex, con su fuerza bruta y su capacidad para aplastar huesos con su mandíbula poderosa? ¿O era el Spinosaurus, con su habilidad para dominar tanto en la tierra como en el agua, un depredador versátil capaz de sorprender incluso al temible T-Rex? La respuesta a esta pregunta no es simple. Si bien el T-Rex sigue siendo el más famoso de todos los dinosaurios y un símbolo de poder indiscutible, el Spinosaurus representa un tipo diferente de desafío, uno que no depende solo de la fuerza, sino de la adaptabilidad y la estrategia. En un enfrentamiento directo, mucho dependería del entorno y de las circunstancias específicas. En tierra firme, el T-Rex probablemente tendría la ventaja, pero en un entorno acuático, el Spinosaurus podría utilizar su adaptabilidad para herir y tal vez derrotar a su rival. Sin embargo, en lugar de ver a uno como superior al otro, tal vez lo más fascinante sea cómo estos dos gigantes coexistieron y compitieron en sus respectivos ecosistemas. El hecho de que podamos debatir sobre sus encuentros, millones de años después de su extinción, es un testimonio del impacto duradero que han tenido en la historia de la Tierra. Cada uno, a su manera, fue un rey de su dominio, y juntos, representan el pináculo de la evolución de los depredadores en el Cretácico. La historia de estos titanes nos recuerda que la naturaleza es tanto una batalla constante como un equilibrio delicado. Aunque el T-Rex y el Spinosaurus ya no caminan sobre la Tierra, su legado vive en nuestros museos, nuestras películas y en cada nuevo fósil que se desentierra. Y así, la pregunta de quién fue el verdadero rey sigue abierta, manteniendo viva la llama de la curiosidad y el asombro en todos nosotros. Así que te animo a que pongas en los comentarios quién crees le ganaría en una pelea al T-Rex. Si te ha gustado este Estadino Historia, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Déjanos tus comentarios y cuéntanos qué te gustaría ver en nuestros próximos vídeos.